Buen día, profesor y compañeros. Mi nombre es Osiel Esparza Delgado y voy a presentar el día de hoy el síndrome de Proteus. Comenzando, pues es importante que sepamos qué es este síndrome, y el síndrome de Proteus es una rara enfermedad congénita de carácter amartomatoso que puede afectar a todas las estructuras del organismo. Tal vez por ello se han descrito incluidos en este síndrome múltiples signos y síntomas que han llevado a establecer variados criterios diagnósticos con resultados confusos. No obstante, las manifestaciones clínicas más frecuentes referidas y que podrían formar parte de la definición de la enfermedad son macrocefalia, macrodactilia, hemipertrofia regional o total, engrosamiento cerebriforme de las palmas de las manos o de las plantas de los pies, masas subcutáneas y nevos epidérmicos. Este trastorno no se hereda y no existe predilección sexual ni racial. Como podemos observar en las imágenes, la que está en medio, por ejemplo, es un ejemplo de cómo se ve el engrosamiento cerebriforme. Este es un caso en la planta del pie. En la imagen de la derecha pues se observan las distintas malformaciones, desde lo que es el cráneo, las tumoraciones que aparecen en el cuerpo y pues toda la malformación en sí de lo que es la mitad del cuerpo del individuo. Y también se observa esta hemipertrofia en la primera imagen. Como podemos ver, la pierna derecha del paciente está más grande a comparación de la pierna izquierda. Ahora, continuando con algo de la historia, el nombre del síndrome de Proteus tiene su origen en el mítico dios griego Proteus, también llamado el Polimorfo, o también conocido como el viejo hombre del mar, el cual usaba sus cambios de forma para huir de aquellos que le perseguían para utilizar sus habilidades proféticas. También los pacientes afectados por este infrecuente proceso pues tienen diferentes aspectos en función de las zonas alteradas que tengan en su cuerpo. La referencia más temprana de la bibliografía es la de Gretz y es del año de 1928. También fue Cohen y Hayden los que describieron al síndrome de Proteus en el año 1979 como una entidad nosológica, pero en 1983 es Wiedemann el que lo denomina como tal síndrome de Proteus. Este síndrome es muy probable que haya sido observado con anterioridad. Hubo un hombre al que le llamaban el hombre elefante en Inglaterra en el siglo XIX, cuya historia fue llevada al cine en el año 1980 por David Lynch, y pues en realidad corresponde a un síndrome de Proteus, y por eso decía que era conocido diferente, porque se le asociaba a él un padecimiento llamado neurofibromatosis. Esta enfermedad es de los principales diagnósticos diferenciales para este padecimiento, pero pues se descubrió después de analizar restos óseos de que no correspondía a la enfermedad de la neurofibromatosis, sino a un síndrome de Proteus. Ahora, adentrándonos a las manifestaciones clínicas para comenzar a abordar lo que son los distintos cambios que ocurren en el organismo, pues tenemos que, aunque ya en el momento del nacimiento se detectan levemente rasgos de la enfermedad, las manifestaciones clínicas van a ser más evidentes durante los primeros años de la vida. Se han referido más de 50 rasgos patológicos diferentes que pues nos dan un espectro sumamente variable de la enfermedad. En la tablita que observamos aquí en esta diapositiva están algunos de los principales, y pues entre ellos van a destacar los siguientes. Comenzando con la hemipertrofia corporal, aunque en ocasiones es parcial, lo habitual es que sea completa. No existe predilección por el lado derecho o el izquierdo, sino que pues puede surgir en cualquiera de las zonas. Y en esa imagen podemos observar claramente un mayor diámetro del miembro inferior izquierdo, el cual pues es característico de este padecimiento. Continuando con el gigantismo parcial de manos y de pies, este va a ser bilateral, aunque hay importantes diferencias en la localización y el grado. Los metacarpos o los metatarsos están afectados en todos los casos, y existe normalmente una hipertrofia de los tejidos blandos con un sobrecrecimiento del tejido adiposo, dando principalmente a la superficie de la planta del pie un aspecto cerebriforme y almohadillado, como podemos observar en la primera imagen. Se notan como esas almohadillas en los pies, y en la segunda imagen podemos comenzar lo que es el inicio de un patrón cerebroide y pues el aumento del tamaño de las manos, que también es evidente. También vamos a tener tumores de las partes blandas. Son prácticamente constantes y de rápido desarrollo. Se van a manifestar como lesiones voluminosas, deformantes, y van a estar localizadas en el tronco o en la parte proximal de los miembros. En general, son múltiples y de consistencia blanda, y son mal delimitados. Los más frecuentes son los lipomas, como podemos observar en esa imagen. También puede haber amartomas, hemangiomas cavernosos, linfangiomas, linfohemangiomas, etcétera. Pueden ser distintas variantes, pero lo más común es los lipomas.
Continuando con las alteraciones óseas, pues normalmente conciernen al cráneo, observándose lo que son abultamientos con acentuación de las protuberancias frontotemporales, perdón, de la región parieto-occipital. En esta imagen podemos observar en el niño lo que parece un abultamiento en el hueso frontal. También vamos a tener como otro signo clínico el crecimiento acelerado y asimétrico. Este suele referirse en los primeros años de la vida, aunque la talla adulta final es habitualmente normal. Los valores analíticos de hormonas, tanto tiroideas como el crecimiento, no presentan anomalías. Esto es importante que lo sepamos. También vamos a tener lo que son lesiones cutáneas. En esa imagen, por ejemplo, podemos observar lesiones cutáneas de aspecto angiomatoso en el brazo derecho del niño. Los más frecuentes son de tipo pigmentario, pero también pueden verse otras, como nevos epidérmicos, nevos melanocíticos pigmentarios, manchas café con leche o acromáticas, eh, y otras lesiones cutáneas, entre ellas como varicosidades, prominencias venosas, angioqueratomas, nevos conectivos, neurofibromas, etc. Es importante saber que los neonatos al nacer pues parecen normales, ya que el trastorno aparece entre los 6 y los 18 meses de edad, comenzando con un sobrecrecimiento asimétrico, principalmente en manos y pies, y pues la macrodactilia es el síntoma que se va a presentar con más frecuencia, o el signo clínico que vamos a observar más frecuentemente, esto junto con la hemihipertrofia. Hablando un poco de la etiología y de la epidemiología, el síndrome de Proteus pues, es causado por cambios mutacionales en el gen AKT1. Estas mutaciones no son heredadas, sino que se originan al acaso en una célula del embrión durante las primeras etapas del desarrollo antes del nacimiento. A medida que las células continúan creciendo y dividiéndose, algunas células tendrán la mutación y otras no. Por lo tanto, las personas con el síndrome de Proteus tienen un gen AKT1 alterado, solo en algunas de sus células, no en todas. Esta mezcla de células con y sin una mutación genética se conoce como mosaicismo. El gen AKT1 tiene las instrucciones para hacer una proteína que va a ayudar a la regulación del crecimiento, de la división, la proliferación celular y de la muerte de las células. Entonces, explicándolo de una manera más sencilla, cuando el gen AKT1 está alterado, hace una proteína anormal y esto actúa como un tipo de mutación activadora, lo cual significa que el gen AKT1 va a tener un error ortográfico, por así decirlo, que va a resultar en una proteína anormalmente activa. Se cree que pues esta proteína cuando está demasiado activa aumenta las tasas de crecimiento celular y hace que las células continúen dividiéndose sin que mueran cuando naturalmente pues lo harían. El aumento de la proliferación celular en algunos tejidos y órganos resulta en las características del síndrome como el crecimiento normal y el riesgo aumentado de desarrollar lo que son los tumores. Se han publicado alrededor de 120 casos de síndrome de Proteus hasta la fecha y se estima que la prevalencia pues, es menor de 1 en 1 millón de recién nacidos vivos. Ahora avanzando con el diagnóstico, pues han postulado diversos criterios diagnósticos. Los primeros fueron propuestos por Wiedemann y colaboradores en el año 1983. En su serie inicial de 4 pacientes, aunque ninguno de ellos presentaba la totalidad de la sintomatología, los siguientes que puso como criterios diagnósticos fueron el gigantismo de manos y pies, nevos pigmentados, hemipertrofia parcial o completa, tumores o masas subcutáneas, anomalías craneales, crecimiento acelerado. Estos fueron los principales para este primer criterio diagnóstico. Tenemos los criterios de Samlaska y colaboradores. Estos son en el año 1989. Estos autores propusieron una relación de hallazgos clínicos más frecuentes. Para estos autores los criterios frecuentes son los encontrados en la tabla que aquí les presento. Y en artículos posteriores especifican que si 4 de los 7 criterios frecuentes o mayores están presentes, pues el diagnóstico del síndrome de Proteus es algo seguro. Y el signo más específico para la presencia de este síndrome va a ser la presencia de una superficie plantar de aspecto cerebriforme, como ya vimos en las imágenes anteriormente en la presentación. Continuando, también Costa y Clark y sus colaboradores, Costa en el año 1985 y Clark en el año 1987, dividieron a los signos clínicos del síndrome de Proteus según su frecuencia, en principales, frecuentes y los que son ocasionales, como podemos observar en la tabla. Pero, pues algunos autores han querido ser más estrictos, dando una puntuación a cada sintomatología o a cada signo que se presente. Y es Otamis Silgil en el año 1990 quien otorga a la macrodactilia y a la
hemipertrofia, lo que son 5 puntos, al engrosamiento palmar o plantar 4 puntos, a los tumores subcutáneos y lipomas 4 puntos, a los nevos epidérmicos 3 puntos, a la macrocefalia o a las exostosis craneales 2.5 puntos, y ya lo que son el resto de las anormalidades solo les da un punto, y el diagnóstico pues se establece con una suma de 13 puntos o más. Finalmente, para clarificar todos estos criterios, es en marzo de 1998 que se convoca la primera conferencia nacional del síndrome de Proteus en el National Institute of Health de Bethesda, en Maryland, Estados Unidos, en donde se desarrollaron una serie de criterios diagnósticos, también se dieron recomendaciones, guías de evaluación y diagnósticos diferenciales para los pacientes. Los criterios diagnósticos para el síndrome de Proteus se encuentran reflejados en la tabla que aquí les presento, y existen una serie de criterios generales que son obligatorios, como la distribución de las lesiones en mosaico, el curso progresivo y la aparición esporádica, y otros criterios específicos clasificados en las categorías A, B y C. El único criterio específico incluido en la categoría A, en presencia de todos los criterios obligados, es suficiente para establecer el diagnóstico, así como 2 de la categoría B o bien tener 3 de la categoría C. Ahora hablando de la evaluación del paciente con probable síndrome de Proteus, pues existe una serie de guías diagnósticas para la evaluación de estos pacientes que incluyen las siguientes pruebas. Comenzando por la tomografía computarizada de alta resolución, esta nos va a ser útil para evaluar las malformaciones quísticas pulmonares que pueda tener el paciente. La resonancia magnética abdominal, esta es importante que se realice aún en ausencia de síntomas, ya que es importante para descubrir lipomas ocultos que pueden tener un comportamiento agresivo en el paciente. La resonancia magnética del sistema nervioso central pues va a ser para descartar anomalías en este sistema. El cariotipo va a ser también importante para descartar la posibilidad de encontrar alguna traslocación o de lesión, entonces va a ser importante para identificar esto. Radiografías óseas seriadas y evolutivas, fotografías clínicas y las respectivas consultas ya sea neurólogo, oftalmólogo, hematólogos y dermatólogos según la sintomatología y los hallazgos clínicos en nuestros pacientes. Hablando del manejo y del tratamiento, pues el síndrome de Proteus va a requerir de un abordaje multidisciplinario. Hay intervenciones para controlar lo que es el sobrecrecimiento de los huesos largos, como son la epifiostasis y la epifisiodesis, pero la amputación pues es solamente para casos como muy extremos. También es un manejo que se le puede dar al paciente. Es importante que también el paciente vaya a fisioterapia y tenga terapia ocupacional. Pueden ser necesarios lo que son los aparatos ortopédicos o calzado que sea diseñado a la medida, por lo que ya vimos de las malformaciones, el aspecto cerebeloso, cerebriforme de las plantas de los pies que puede dificultar, también como el acoginamiento que vimos, que pueden dificultar que el calzado pues les quede adecuadamente y tengan molestias. También las lesiones solo deben de extirparse si se sospecha de malignidad o si la deformidad de las tumoraciones ya es imposibilitante en cierto punto para el paciente, o si dichas tumoraciones son dolorosas y, y molestan bastante al paciente. Entonces ahí sí podemos considerar lo que son extirparlas. Hay que brindar también un soporte psicosocial tanto para el paciente como para su familia, porque pues no es fácil para ellos estar pasando por algo así. Y el examen físico y el examen radiológico tiene que ser anual para ir dando seguimiento pues de esta manera al paciente y ver cómo es el pronóstico. El pronóstico como tal pues va a variar dependiendo de la variedad de las complicaciones que pueda presentar el paciente. Y pues estas son las bibliografías que utilicé. Espero que haya sido de su agrado y les haya parecido bastante interesante el conocer sobre este síndrome de Proteus, el cual es una enfermedad muy rara. Y pues esto ha sido todo de mi parte. Muchísimas gracias.